Muy bien, chicos, pues vamos a empezar. Vamos a empezar y empezamos ya con buen pie porque tenemos a Ángel Rivero, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma, universidad por la que se doctoró en Filosofía y también es licenciado en Política y Ciencias Sociales por la Open University del Reino Unido. Y nos va a hablar de liberalismo, pero de liberalismo conservador. Me hace gracia el título porque mencionas a Burke, que es un autor en el que todos pensaríamos, pero también mencionas a Nozick y tengo muchas ganas de situarlo en este contexto. Así que nada. Muchas gracias. Bueno, primero en primer lugar, muchas gracias por la invitación para estar aquí con vosotros hablando de esto que suena como un oxímoron, ¿no? Que es esta combinación entre liberalismo y conservadurismo, ¿no? Que para explicar un poco qué sea el liberalismo conservador, pues en el poco tiempo que tengo voy a contaros cómo se juntaron estas dos cosas que en principio nacieron de una manera opuesta, ¿no? Que es una cosa importante, ¿no? Y que sin embargo hoy en día pues vemos que, por lo menos para los que conozcáis un poco la política española, es una posición que reclaman partidos como el Partido Popular, ¿no? Que se define como un partido liberal conservador, ¿no? Bueno, no sé si voy a contestar la pregunta con la que he sido emplazado, porque ese artículo, ese título está tomado un poco de un artículo que escribí hace más de 20 años, ¿no? Y mezclar etiquetas y nombres siempre es un poquito complicado, ¿no? Creo que muchos de vosotros no sois licenciados en ciencia política, pero las etiquetas políticas son siempre dudosas y no encajan perfectamente en los perfiles de las personas, ¿no? La política tiende a escaparse a las etiquetas y los conceptos políticos son siempre conceptos contestados, ¿no? Que escapan, que siempre pueden ser rebatidos porque, digamos, parte de la política es justamente la redefinición de esos conceptos, ¿no? Nosotros arrastramos desde el siglo V a.C. una serie de palabras que utilizamos para conceptualizar la política y esas palabras han sido rellenadas y vaciadas de significado constantemente y esto forma parte de la política como actividad y también del estudio de la política, ¿no? Entonces las palabras tienen que ser sujetas, ¿verdad?, a una cierta cautela y la única manera de que esas palabras tengan un significado unívoco pues es definirlas cada vez que son utilizadas, ¿no? Lo cual lo hace un poco pesado, ¿no? Entonces colocar a determinadas categorías, a determinados autores, pues siempre resulta controvertido, ¿no? Y no solamente forma parte de la actividad del conflicto político, sino que también en el manejo académico de los conceptos pues se hace problemático, ¿no? Entonces, Nozick pues pasaba por ser un libertario, ¿no? No necesariamente un conservador, pero veremos que en algún sentido lo puede ser, ¿no? Bueno, pues quería agradecer en primer lugar a los miembros del Instituto Juan de Mariana haberme invitado. Juan de Mariana, la verdad que pensando un poco quién podría recibir una buena etiqueta de liberal conservador, pues Juan de Mariana en algún sentido podría serlo, ¿no? Porque si alguno de vosotros os habéis acercado al rey de la educación real, ¿no? Este libro que es realmente fantástico, muy interesante, lo digo porque la literatura escolástica a veces puede ser árida y sin embargo Juan de Mariana es un escritor vibrante, realmente se lee con mucho gusto, o sea que os lo recomiendo a aquellos que, me imagino que todos los de la institución Juan de Mariana lo habréis leído, pero quienes no lo hayan leído, os recomiendo que leáis esta obra, porque ahí aparecen dos elementos que son un poco que nos dan el pie para definir qué es lo que hay en esta tensión entre liberalismo y conservadurismo, que es la preocupación por la defensa de la sociedad, que es la preocupación típicamente conservadora, y la limitación del gobierno, que se entiende el gobierno como una amenaza, ¿no? La limitación constitucional del gobierno. Esas dos cosas aparecen juntas en Juan de Mariana, ¿no? La idea de que la mejor forma de gobierno es la monarquía, pero en sentido escolástico lo peor es justamente lo contrario de lo mejor, la tiranía es lo peor, y para conseguir que la monarquía no se convierta en una tiranía, entonces hace falta controles constitucionales que limiten la acción del gobierno y que en caso de que se quiebren esos controles constitucionales, pues hay una autorización al pueblo, por ser un sujeto más numeroso, una asociación de imperfectos, tiene un conocimiento mayor que el gobernante y por lo tanto se le autoriza a restaurar la justicia, ¿no? Y como sabéis, pues lo que hizo a Juan de Mariana famoso,
pues fue su defensa del tiranicidio, ¿no? Y esto hizo pues, que este libro pues, tuviese un eco importante, ¿verdad?, en los patios del Parlamento de París, donde fue quemado. Se quemó en los mejores sitios de Europa, ¿no?, también en la Universidad de Oxford, etcétera, etcétera, ¿no?, por esta defensa, ¿no?, de un gobierno limitado y la autorización no únicamente a un colectivo, sino también a los individuos a acabar con el tirano como medio de restaurar la justicia, ¿no? Pues en Juan de Mariana aparecen las dos cosas. El tirano es sobre todo quien destruye la sociedad, los límites constitucionales son los instrumentos para evitar la tiranía, ¿no? Digamos que estamos retrospectivamente proyectando nuestras categorías del presente sobre un personaje del siglo XVI, ¿no? Pero bueno, estas dos cosas forman parte todavía hoy del universo de aquello que puede adivinarse en esta definición liberal conservador, ¿no? Bueno, como teníamos poco tiempo y, según me dijo Irune, ¿no?, la mayor parte de los que estáis aquí no sois economistas, en fin, tenéis distintas formaciones, pues quería contaros un poco, y podéis interrumpirme cuando queráis, y si no, pues hacer las preguntas al final, ¿no?, un poco cuál es la genealogía de estas dos categorías políticas, ¿no?, liberalismo y conservadurismo, ¿no?, para entender cómo nacen separadas y para entender también históricamente en qué contexto llegan a asociarse, ¿no? Curiosamente, la más antigua de estas categorías es liberalismo, ¿no? Lo digo porque muchas veces hay quien piensa, ¿no?, que como el conservadurismo es sobre todo una actitud, ¿no?, digamos, de resistencia a los cambios, ¿no?, una actitud que busca sobre todo valorar, ¿no?, aquello que es existente porque se ha mostrado históricamente eficaz, ¿no?, pues parece que como el conservadurismo hace apelación a lo antiguo como valioso, pues debiera ser una ideología pues, más antigua, ¿no?, que el liberalismo, ¿no? Pero interesantemente el conservadurismo nace como respuesta al liberalismo, ¿no? Esta es la cosa importante, ¿no? Y el liberalismo como ideología, pues sabéis que recibe su nombre aquí en España, ¿verdad?, no muy lejos de Málaga, ¿no?, en Cádiz, en las Cortes de Cádiz, y eso no ocurre hasta principios del siglo XIX, ¿no? Nosotros, retrospectivamente, si vosotros encontráis las genealogías que se hacen del liberalismo, pues habitualmente se proyecta esta palabra, liberalismo, hacia un pasado más o menos que en algunos casos se sitúa muy lejos, ¿no?, y se asocia con toda la historia de Occidente, pero en general, ¿no?, se vincula retrospectivamente este concepto político liberalismo a la Revolución Gloriosa, ¿no?, de 1688 en Gran Bretaña y particularmente pues, a una obra de John Locke que fue publicada un año después de esta revolución, en 1689, aunque salió con pie de imprenta de 1690, que se llama Dos tratados sobre el gobierno civil, ¿no? Digamos que en la historia estándar del liberalismo, estamos hablando del liberalismo político, ya sé que aquí esa palabra suscita otras imaginaciones en otros de los asistentes, ¿no? Cuando hablamos del liberalismo político, realmente se vincula, ¿no?, con la obra de John Locke. Es interesante señalar, ¿no?, que esa obra, curiosamente, ¿no?, de John Locke no es una obra personal ni original, ¿eh? Es original en la brillantez en su exposición, pero es la ideología de un partido político particular, que es el partido Whig, que es el partido del Parlamento, que es un partido que representa a la nobleza provinciana y a las ciudades y que busca afirmar su poder político frente al poder central de la monarquía, ¿no? Hay en ese contexto, ¿no?, de la Inglaterra del siglo XVII dos partidos políticos. No tenemos aquí tiempo de profundizar en que también hay una diferencia, ¿no?, entre lo que era un partido político en el siglo XVII y lo que es hoy un partido político, ¿no?, porque entonces era una agregación, no digamos heterogénea de intereses, y ahora digamos que el partido político tiene una estabilidad y una burocracia internas, ¿no? Pero digamos que en la Inglaterra del siglo XVII había dos partidos políticos enfrentados. Uno es el partido Whig, que es el partido de John Locke, el partido, digamos, del Parlamento, y por Parlamento se entiende la Cámara Baja del Parlamento, la Cámara de los Comunes, donde están representadas las ciudades, y el otro partido es el partido Tory, que es el partido del rey y de la corte, del poder central, del rey y de la corte. Y la discusión entre estos dos partidos pues tiene que ver, ¿no?, con los límites de la prerrogativa regia y el poder soberano del Parlamento en relación al rey. En último término, de lo que se trata es de saber quién decide en
último lugar sobre las cuestiones importantes. Si lo puede hacer el rey, con un poder absoluto y no limitado por nada, o, como sostiene el Parlamento, lo tiene que hacer en conjunción con los otros órganos de cosoberanía, que son la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Esto, claro, suena así en abstracto, que no tiene ninguna trascendencia, pero la cosa importante que desata ese conflicto pues es justamente, como siempre, los impuestos, ¿no? Si tienen que ser aprobados o no por el Parlamento, si el rey los puede imponer sin la aprobación del Parlamento. En la Cámara Baja es donde están representadas las ciudades son quienes pagan los impuestos, y por lo tanto el rey, ¿no? Pues en este caso, en fin, es una historia larga, ¿no? Porque todo el siglo XVII inglés está transido por este conflicto entre el rey, ¿no? Y su decisión, ¿no? De estar por encima del Parlamento, al que quiere ver como una cámara únicamente consultiva, y el Parlamento, que quiere limitar los actos del rey, su prerrogativa. Todo el siglo XVII, en fin, están las guerras civiles inglesas, supongo que conocéis, la proclamación de la República, finalmente la restauración de la monarquía, y los Estuardos sistemáticamente, esta dinastía que llega a Inglaterra a principios del siglo XVII, buscan siempre afirmar el poder del rey frente al Parlamento. Bueno, en ese conflicto entre Parlamento y rey, sobre la soberanía, sobre el poder último, pues es donde se formula esta teoría, que es, realmente es el programa político del partido Whig, ¿no? En su primera, digamos, en su primero de los tratados de John Locke, es una crítica a la ideología del partido del rey, a la ideología de Robert Filmer, no sé si os suena este personaje, que escribió Patriarca, y que representa en esa obrita, de una manera muy sintética y brillante, cuál es la posición del rey, que es básicamente que el rey está por encima del pueblo, que el rey tiene una legitimidad que es de origen providencial, y por lo tanto no tiene que rendir cuentas a sus súbditos, que él, digamos, en su argumentación son presentados como hijos del rey, y por lo tanto los hijos no eligen a los padres, y los hijos tienen un deber de obediencia hacia los padres, y por lo tanto el rey necesita, ¿no? Ni la aprobación del Parlamento para aprobar los impuestos, ni tiene que someterse a las leyes, sino que está por encima de las leyes, ni tiene que someterse al control del pueblo. Eso es lo que dice el partido Tory, pintado de una manera brillante por Robert Filmer, y lo contrario es lo que dice el partido Whig, que es el que representa a John Locke. En fin, lo meteríamos en su biografía, ¿no? Pero su padre fue capitán, ¿no? Del ejército del Parlamento, de la primera derrota, la primera guerra civil inglesa, y por lo tanto también tenía un resentimiento familiar hacia el partido del rey, y representa de una manera brillante las posiciones de ese partido. Esas posiciones no solamente aparecen en John Locke, ¿no? Las podemos encontrar también en otros teóricos que han sido muy importantes, como Algernon Sidney o James Tyrrell. En fin, todos ellos dicen lo mismo con mayor o menor brillantez, ¿no? Quien lo dice de una manera más brillante es John Locke, pero su pensamiento es la ideología del partido del Parlamento, de la Cámara Baja, ¿no? De la Cámara de los Comunes, enfrentada al rey, enfrentada también a la Cámara de los Señores temporales y espirituales, como se llamaba la Cámara de los Lores, ¿no? Bueno, ese partido Whig en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, se convierte en el partido liberal, ¿eh? No quiere decir que necesariamente haya un vínculo, ¿no? Entre la ideología del XVII, de ese partido, y la del XIX, ¿no? La ideología del partido va cambiando, pero digamos como grupo de intereses organizados el partido cambia de nombre. Curiosamente cambia de nombre porque los enemigos del partido empiezan a llamar, ¿no? A los Whigs se les empiezan a llamar liberales. También es una cosa interesante, ¿no? Como en el pasado los nombres de los partidos eran elegidos por los adversarios, ¿no? Porque esto hacía que la definición de lo que era el partido resultase más ajustada, ¿no? Como que en el presente, ¿no? Donde los propios partidos eligen sus nombres, ¿no? Whig significaba ladrón escocés, ¿no? Y el partido Whig acepta esa definición, ¿no? y la hace suya, ¿no? Igual que Tory significaba ladrón católico, ¿no? Y el partido Tory, ¿no? El partido del rey, ¿no? En realidad los partidos son el partido del rey, partido del Parlamento, así es como los llama David Hume, no sé si os suena, ¿no? Este también importante teórico de la Ilustración escocesa. Partido del rey, partido del Parlamento es como debían llamarse, digamos, propiamente, pero los insultos que utilizan los adversarios para denominar los partidos son apropiados por los propios partidos para definirse, ¿no? Y el Partido Conservador de
Gran Bretaña todavía hoy día, ¿verdad?, utiliza la denominación Tory, que es muy anterior también a la denominación conservador, ¿no?, que es una cosa importante, ¿no? Bueno, yo creo que veis un poco, ¿no?, que el partido Tory siempre es el partido que representa los intereses establecidos. El partido Whig es el partido, en este caso, de la innovación, porque recusa el poder del, perdón, el poder del rey, ¿no? En el siglo XIX, como os he dicho, por influencia, ¿no?, de esta palabra política que empieza a circular gracias a los españoles, ¿no?, que es el liberalismo, ese partido se convierte, porque los enemigos, los Tories, ¿no?, califican al partido Whig de liberales. ¿Por qué les califican de liberales de una manera insultante? Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear, junto con otros amigos, el Instituto Juan de Mariana. En estos años hemos defendido la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Pues porque en España, ¿verdad?, aquellos que son partidarios de limitar la soberanía del rey se hacen llamar a sí mismos liberales, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Y entonces se les acusa, pues, ya no ser del partido del Parlamento, ¿no?, sino ser el partido de los enemigos del rey, ¿no? Nosotros ahora estamos celebrando el bicentenario, ¿no?, del trienio liberal, ¿no? Como sabéis, los que seáis españoles, estamos celebrando entre comillas, ¿no?, porque digamos que en el espacio público ha habido poca celebración, ¿no? Pero, en fin, para nuestros amigos que sean extranjeros, en 1820 hubo una revolución liberal en España, que se inicia en enero, ¿no?, con las tropas, además, es el ejército que tenía que ir a América, ¿no?, a recuperar, ¿verdad?, estos territorios de la América española frente a los insurgentes, ¿no?, a los padres de las independencias de las repúblicas americanas, ¿no? Se sublevan esas tropas, ¿no?, y fundan, ¿no?, una tradición política también interesante, que es la del pronunciamiento. No sé si habéis oído hablar esto del pronunciamiento, que no es exactamente un golpe de Estado, ¿no?, es un acto, ¿verdad?, vocal, ¿no?, de afirmación, de restauración de la libertad, y que genera, pues, una especie de movimiento espontáneo de cambio. Y, en fin, esa revolución de 1820 española restaura la Constitución, la primera Constitución liberal española, que es de la 1812, que había durado muy poquito tiempo, ¿no?, porque en 1814, con la vuelta de Fernando VII, había sido abolida, y que tiene también una efímera, digamos, vigencia desde 1820, ¿no?, hasta el año 23, en el que llegan las tropas de los 100.000 hijos de San Luis, de la Santa Alianza, y acaban con este experimento liberal español. Bueno, en ese ambiente, ¿no?, curiosamente, ese trienio liberal, ¿no?, que ahora hacemos el bicentenario, es el que, curiosamente, populariza la denominación liberal en Europa, ¿eh? Porque da la casualidad, era curiosa, porque España, digamos, que es un país que siempre camina de una manera distinta del resto de Europa, que cuando toda Europa registra una vuelta al absolutismo después de la derrota de Napoleón y se produce la restauración de los Borbones en Francia en 1814-15, el único país que tiene una revolución liberal en una Europa que, con muchos matices, digamos, ha vuelto a ser una Europa prerrevolucionaria, es España, ¿no? Una revolución liberal en España hace que el liberalismo y España se asocien, y durante ese breve periodo de tiempo España sea la sede mundial del liberalismo. Es un fenómeno inédito, ¿no?, porque digamos que los momentos, ¿no?, en los que ha habido una influencia política española internacional enorme están vinculados justamente a la Constitución de Cádiz, que se divulga por una parte importante del mundo, y a esta idea, ¿no?, de España como la sede central del liberalismo que se produce en el trienio en ese tiempo, ¿no? Las consecuencias internacionales, y esto explica por qué se produce la intervención de la Santa Alianza en España, la invasión de la Santa Alianza, la influencia de esta revolución es muy grande, produciendo, por ejemplo, en 1822 una revolución en Portugal, ¿no?, que también significa la primera revolución liberal portuguesa, donde se adopta la Constitución española del 12 para crear unas Cortes constituyentes. Influye, por supuesto,
también en Italia, ¿no? En el norte de Italia, en Nápoles, en fin, llega a influir incluso en Noruega, llega a influir incluso a los decembristas rusos, o sea que hay un momento interesante, ¿no? de difusión del liberalismo desde España a través de la Constitución del 12 y del trienio, ¿no? Bueno, he visto que en el programa tenemos en algún momento una visita al cementerio inglés, ¿no? Pues aquí en Málaga, ¿no? Si hay algún malagueño también, pues en la Plaza de la Merced está enterrado José María Torrijos, que es uno de los héroes liberales españoles importantes, ¿no? Bueno, casi todos son unos héroes que son famosos por haber muerto, ¿no? O sea, por haber fracasado en sus intentos. Torrijos participó en la guerra contra el francés. Torrijos participó, ¿no? En la defensa de la Constitución frente a la llegada de Fernando VII y su absolutismo. Torrijos fue encarcelado a la llegada de Fernando VII, pasó 2 años en prisión. Cuando salió se exilió. Cuando salió participó, ¿no? En la restauración del liberalismo en el trienio. Al fracasar el trienio se exilió en Londres y desde Londres en 1831 intentó desde Gibraltar una revolución que restaurase el liberalismo en España y aquí en Málaga pues, fue apresado con sus compañeros y fusilado en la playa de San Andrés sin juicio y está enterrado aquí en la Plaza de la Merced, ¿no? Bueno, para que veáis que la conexión es una conexión también interesante porque esa aventura revolucionaria de José María Torrijos estuvo financiada por el liberalismo inglés. Incluso Jeremy Bentham, ¿no? Y el padre John Stuart Mill aportaron fondos para esa empresa de restauración del liberalismo desde Gibraltar a través de una intentona revolucionaria, ¿no? Bueno, la palabra, digamos, liberalismo se hace famoso en este contexto donde el liberalismo y España se ven unidos, ¿no? La palabra conservadurismo, claro, muchas veces también aquí se confunde, ¿no? El conservadurismo con el pensamiento reaccionario. La palabra conservadurismo fue creada por Chateaubriand, ¿no? El famoso escritor francés, no sé si alguno de vosotros ha leído las Memorias de Ultratumba, ¿no? Sus escritos sobre el cristianismo. Él creó con la restauración borbónica en Francia, ¿no? Que como sabéis se produce en 1814, tiene una breve interrupción con la vuelta de los 100 días de Napoleón y se produce una segunda restauración borbónica en el año 1815 y Chateaubriand, ¿no? Crea un órgano que se llama el Conservador. Ese órgano lo que busca es defender una política en lo que lo valioso del pasado se proteja en las condiciones de la Francia postrevolucionaria, que ya es una Francia constitucional. Es una cosa importante, ¿no? Que digamos que hay una modernidad del conservadurismo. El conservadurismo es una doctrina que valora lo existente, pero en las condiciones que son propias de las sociedades modernas, que son ya para Chateaubriand condiciones en las que el pluralismo social solamente se puede gestionar a través de un régimen constitucional. Entonces el conservadurismo no debe ser, digamos, vinculado con la vuelta al absolutismo, sino que forma parte de esta política constitucional que es la propia del liberalismo. Digamos, esta que os he contado, ¿no? Acerca de la Revolución Española de 1820, que genera la extensión del constitucionalismo, bueno, para algunos, ¿verdad? Algunos autores, ¿no? Como el abate de Prat, gracias a esa revolución el constitucionalismo triunfaría en América Latina, ¿no? Pero bueno, podemos conocer una secuencia, ¿no? De revoluciones liberales que empiezan con la propia guerra de la Revolución Americana, ¿no? La guerra de independencia de Estados Unidos de América, ¿no? O si queremos antes, ¿no? Con la Revolución Gloriosa, en fin, pero revoluciones que han creado una transformación del mundo en un sentido constitucional. Tenemos que pensar, el siglo XIX es el paso del mundo absolutista al mundo constitucional. Bueno, el conservadurismo acepta como forma de organización de las sociedades modernas este mundo constitucional. Es verdad que intenta en ese mundo constitucional preservar los valores aristocráticos de la antigua sociedad, pero no busca una restauración del orden pretérito anterior a la Revolución. Esta palabra conservador nace en Francia y ocurre que también pues es adoptada por el partido Tory, el partido del rey, que también en la segunda mitad del siglo XIX pasa a ser llamado Partido Conservador.
Y estos, claro, digamos que en la política constitucional británica y de la Restauración francesa, el binomio liberal-conservador señalan los dos polos del enfrentamiento político, pero esta es la cosa importante, dentro de un consenso constitucional. Fuera de ese consenso quedan los ultras, que son aquellos que buscan revertir el orden constitucional a su organización pasada, ¿no? Y del que militan, pues, sobre todo el más conocido, Josep de Maistre, ¿no? Louis de Bonald, etcétera, etcétera. Todos aquellos que hacen un discurso político, teológico, que buscan una fundamentación providencialista del orden político, que justifican la tragedia de la revolución como un castigo divino, en fin. Curiosamente, el siglo XIX, en relación a la Revolución Francesa, también genera un discurso político muy religioso que no era tradicional en el mundo occidental, ¿no? Este discurso que nosotros ahora asociamos, que nos parece que es el antiguo, etcétera, etcétera, es mucho más moderno que el discurso liberal, es mucho más moderno que el discurso conservador. Es un discurso que reacciona de una manera negativa frente a la modernidad. Hemos visto que los conservadores aceptan la condición moderna, los reaccionarios no la aceptan y buscan la vuelta al orden pretérito anterior a la Revolución Francesa, ¿no? Bien, con el final del siglo XIX, bueno, os he dicho entonces que estos dos partidos se encuentran en la oposición, ¿no? El Partido Liberal y el Partido Conservador. Es lo que señala el juego político, la alternancia política en el mundo decimonónico constitucional, y que bajo la influencia inglesa, sobre todo, pues se extiende por el resto del mundo, ¿no? Aquí también en España hemos tenido nuestros partidos liberales y conservadores en el siglo XIX. En casi toda América Latina ha ocurrido exactamente lo mismo, ¿no? Liberales y conservadores han señalado los dos extremos del juego político dentro de un orden constitucional. Y esta es la cosa importante que acerca estos dos conceptos para que sepamos que es el liberalismo conservador, con la aparición de la cuestión social, esto es de la cuestión obrera, es cuando este sistema, ¿no? Este binomio en el que opera la política tradicional del siglo XIX se rompe, porque aparece, en fin, la cuestión social está vinculada a la revolución industrial, y en aquellos países en los que aparece primero en las masas obreras, pues aparece un nuevo actor político, que son las organizaciones obreras, primero convertidas en sindicatos, mucho más tarde en partidos políticos. Y hemos visto que liberales y conservadores ya participaban de un cierto acuerdo, ¿no? Reaccionan a la cuestión obrera, y esta es una cosa interesante, ofreciendo sus propias recetas, ¿no? Sobre cómo resolver, ¿no? La cuestión social, la cuestión obrera, ¿no? No sé si os hacéis un poco idea del cambio que significa esto para las sociedades tradicionales, ¿no? Porque el mundo tradicional, pues, era un mundo completamente estático. La aparición de la revolución industrial cambia radicalmente ese mundo a través del desplazamiento, ¿no? De las poblaciones del campo a las ciudades, la quiebra de los sistemas tradicionales de integración de la sociedad en los municipios, los sistemas locales de integración de los pobres, ¿no? Para que pudiesen tener medios de subsistencia, la degradación de las costumbres que se producen con la creciente, bueno, con la aparición, ¿no? de nuevas megalópolis, ¿no? Donde los trabajadores viven en condiciones infrahumanas, etcétera, etcétera. Todo eso genera un cambio radical en la política europea a medida que se va produciendo, y rompe, ¿no? la manera de organizarse el conflicto político, ¿no? Donde ya no es la cuestión del absolutismo, ¿no? Ni la protección de los derechos individuales, ¿no? Frente a las amenazas del poder político, lo que se convierte en el tema político central, sino que aparece una cuestión que es muy conservadora, que es cómo salvaguardar la sociedad ante ese proceso de cambio, transformación radical que la desestructura, ¿no? Entonces, digamos que en general, ¿no? Por supuesto, en el conservadurismo hay una llamada, ¿no? A la preservación de los valores tradicionales que están vinculados a la religión, ¿no? Y a las virtudes que son propias del cristiano, ¿no? De caridad, ¿no? Y de preocupación por el prójimo, que después da lugar a un paternalismo de Estado, ¿no? Como el que se puede ver en Inglaterra, ¿no? Con Disraeli, ¿no? Con su idea de un One Nation Conservatism, ¿no? La idea de que para que se pueda defender la sociedad, que es el principio fundamental conservador, ¿no?
la sociedad no puede estar dividida en dos, no puede haber dos naciones enfrentadas, ¿no? Sino que tiene que haber desde el Estado una política de integración. Además, eso se produce también porque estos partidos obreros están militando, ¿no?, en la ampliación del sufragio, ¿no? Y estas mayorías obreras, ¿no?, si no son integradas en los partidos tradicionales, pues necesariamente conducirán a la revolución, ¿no? Entonces hay un movimiento, ¿no?, desde los partidos conservadores hacia la defensa de mecanismos de integración social desde el Estado. Y hay también, perdón, y por supuesto está la doctrina social de la Iglesia, ¿no?, de León XIII, ¿no?, Rerum Novarum, ¿no?, de 1880 y poco, ¿no?, no me acuerdo exactamente la fecha, pero vamos, a finales del siglo XIX, ¿no?, donde también se formula un ideario político nuevo, ¿no? Por supuesto, la Iglesia Católica era la institución, ¿no?, una de las instituciones fundamentales del antiguo régimen, y es una institución que está vinculada evidentemente al conservadurismo continental, ¿no?, y formula también ante estas cosas nuevas. Esta cosa nueva en la que habla León XIII es la cuestión obrera, ¿eh? Esa es la cuestión central de la modernidad. Pues hay una modernización política del catolicismo, ¿no?, que tiene que ver con las políticas sociales, ¿no?, las políticas de protección del obrero, básicamente, y hay un cambio, ¿no?, interesante, ¿no?, de la posición de la Iglesia Católica, que en lugar de defender el orden establecido se convierte en protectora de los obreros y favorece la creación de organizaciones obreras católicas, ¿no?, no solo partidos políticos, también sindicatos. Entonces, digamos que en el conservadurismo, ante la cuestión obrera, hay un cambio, y en el liberalismo ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Los partidos liberales, muchas veces se ven debates, ¿no?, sobre si John Stuart Mill era liberal o era un poco socialista, o era muy socialista y no era tan liberal, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ver también con lo que se va a llamar más adelante, ¿no?, con Hofhaus, el modern liberalism, ¿no?, el new liberalism, que es la introducción dentro de la reflexión del Partido Liberal de la cuestión social. El Partido Liberal, como hemos visto, nació como un partido enfrentado a la prerrogativa del rey, pero en un orden político constitucional su programa político estaba ya realizado. El nuevo desafío que asume el liberalismo es ocuparse de la cuestión social. Es interesante porque, claro, el nuevo liberalismo hace esto desde los valores liberales, que hemos dicho que esos valores, bueno, no lo hemos dicho, pero presumo que eso sí que lo sabéis todos, tienen que ver con la libertad individual, ¿no? Esta nueva papel que se asigna al Estado en el New Liberalism para resolver la cuestión social está siempre presidido por la idea de la intervención del Estado, para que sea legítima, tiene que favorecer la independencia de los individuos, no puede crear individuos dependientes del Estado, ¿no? Esta es la premisa de todas las políticas de reforma social, que tienen que ver, pues, con la extensión de la educación, básicamente como instrumento de habilitación del desarrollo de los individuos, ¿no? Bueno, ese liberalismo moderno, ¿no? Claro, nosotros hoy en día, cuando hablamos de liberalismo, pues nos encontramos que en Estados Unidos, ¿no?, pues un liberal es Joe Biden, ¿no?, y en Europa un liberal más bien sería lo contrario de Biden, ¿no?, y nos encontramos con estos dos sentidos, ¿no? Bueno, ahí con el liberalismo moderno, que vosotros habéis visto también que aquí en el programa que tenemos esta mañana, pues hemos puesto ahí distintas etiquetas, ¿no?, liberalismo clásico, liberalismo moderno. Muchas veces se habla de neoliberalismo, ¿no? A los que reciben esta etiqueta neoliberalismo no les hace mucha ilusión que se la adjudiquen, ¿no? Pero bueno, también tiene su justificación, ¿no?, el uso de estas etiquetas, ¿no? Bueno, en esta historia del liberalismo, que como veis tiene poco más de 200 años, han ocurrido muchas cosas, cambios políticos y sociales importantes. Esa misma etiqueta se ha sostenido para calificar esos cambios y ha necesitado todo este tipo de ajustes, ¿no?, a través de adjetivos. Y el liberalismo moderno es un liberalismo de la reforma social. Esta es una cosa muy importante, ¿no?, porque en un orden ya político constitucional esto es organizado políticamente en términos liberales. La reforma social y la manera en la que debe ser abordada son formuladas por este nuevo liberalismo, ¿no? En España, pues José Canalejas representa ese nuevo liberalismo, ¿no? Como sabéis, fue asesinado en 1910, pero él crea el Instituto del Trabajo, ¿no?, y, en fin, una política de reformas sociales dirigidas a evitar
la destrucción de la sociedad, o sea, bajo un prisma esencialmente conservador, ¿no? Porque se consideraba, ¿no?, que no la desigualdad, sino la creciente pobreza que estaba asociada y degradación a la cuestión obrera eran instrumentos destructores de la sociedad y por lo tanto tenían que ser abordados, ¿no? Canalejas, si leéis a Canalejas, veréis que él participa de una especie de consenso social, ¿no?, donde desde el liberalismo al catolicismo hay una llamada unánime a la intervención social como mecanismo de restauración de la concordia y de la vida en sociedad, que a fin de cuentas, en último término, dije al principio, es la preocupación conservadora, ¿no? Ese liberalismo moderno después se encuentra un poquito más tarde, ¿verdad?, a mediados del siglo, antes de mediados del siglo XX, pues sus teóricos importantes. He dicho que el primero es Hobhouse, pero y Canalejas se puede considerar también un teórico, lo que pasa es que es heterodoxo en el sentido de que está demasiado fundado su pensamiento en citas ajenas, ¿no? Le falta, digamos, una personalidad propia. Pero después en la obra de economistas que son miembros del Partido Liberal, como John Maynard Keynes, que vosotros conocéis, o el famoso informe Beveridge de 1942, que funda las bases del estado del bienestar en Gran Bretaña, ¿no? Curiosamente, digamos, ese liberalismo moderno, en contra de lo que mucha gente piensa, ¿no?, porque se asocia el estado del bienestar a la socialdemocracia, en el caso del Reino Unido encuentra sus bases teóricas en los miembros del Partido Liberal, que representan esta tendencia que para entonces es hegemónica en el partido. Esto es una cosa importante y que señala, lo digo porque aquí también habrá lectores de Hayek, el debate sobre la cuestión de si la etiqueta liberalismo o libertarismo debe ser utilizada, ¿no?, porque digamos que hay, ¿no?, desde un sector, ¿no?, que se define a sí mismo como liberal, la idea de que el liberalismo se ha pervertido a través de este papel ampliado del Estado en la sociedad que propone el nuevo liberalismo, ¿no? Bueno, con la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial es cuando es formulado este informe Beveridge, que después se convierte en el programa político del Partido Laborista, ¿no?, a través de Clement Attlee, que ha sido uno de los miembros del gabinete de guerra de Winston Churchill. Es importante que veamos, ¿no?, que esto no significa, ¿no?, porque Attlee gana las elecciones de 1945 de una manera sorprendente, ¿no?, frente a Winston Churchill, que había sido el héroe, ¿no?, que había defendido Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, pero es importante que veamos que Attlee formaba parte del gabinete de Churchill, que el informe Beveridge le había sido encargado por el gabinete de guerra a Beveridge durante la guerra y que, por tanto, la política que sigue Attlee después de la Segunda Guerra Mundial se deriva de ese consenso que se ha alcanzado en ese gabinete donde están integrados los grandes partidos políticos ingleses, que son el Partido Laborista, el Partido Liberal y el Partido Conservador. En este caso, bajo la inspiración ideológica de los miembros del Partido Liberal, ¿no? Entonces, Attlee, pues como sabéis, muy rápidamente, ¿no?, al menos, aparte de que está muy poco tiempo en el gobierno, digamos que está únicamente 6 o 7 años, en esos 6 o 7 años despliega lo que es el estado del bienestar británico. Curiosamente, inmediatamente el Partido Conservador hace suyo la defensa de ese estado del bienestar, ¿no?, a través de la Industrial Charter. Entonces, lo digo porque a veces, y esto es una cosa interesante, que el estado del bienestar es lanzado en Gran Bretaña por un partido laborista, que por supuesto no se define todavía como socialdemócrata, no lo hará hasta Tony Blair, ¿no?, este partido, pero en el resto de Europa, en la Europa continental, los partidos que fundan el estado del bienestar, con una inspiración, digamos, ligeramente distinta, basada básicamente en la política social de la Iglesia Católica, son los partidos demócrata-cristianos, ¿no? Adenauer, Robert Schuman, ¿no?, en Italia, por supuesto, bajo la influencia de Sturzo y su Partido Popular, ¿no? Entonces, y esto es una cosa importante, o sea, lo digo porque veáis que en todo esto no hay ningún partido socialdemócrata que funde el estado del bienestar, ¿eh? El Partido Laborista no lo es, no es un partido socialista, es una cosa diferente el Partido Laborista. Una cosa interesantísima del Partido Laborista de 1945 es que nunca se discute la organización constitucional del Reino Unido, ¿eh? Nunca se busca la abolición de
de la monarquía ni nada parecido. Es un partido que en eso respeta el orden constitucional británico tradicional desde el siglo XVII, ¿no? Pero es que en la Europa continental ningún partido socialdemócrata participa de la fundación del Estado del Bienestar, ¿no? Más bien vamos a ver que ocurre lo contrario. Pero bueno, la cosa importante es que esto señala ese espacio de consenso donde liberalismo y conservadurismo, a veces con motivos distintos, porque curiosamente aquí lo que cambian son los motivos, la fuerza motivacional que hay detrás de cada partido. El Partido Liberal lo hace con el argumento de que en una sociedad donde hay masas analfabetas y empobrecidas, la libertad individual no es posible. Entonces, la intervención del Estado se justifica bajo el criterio de que es legítima si sirve al desarrollo de los individuos, porque crea individuos independientes. Otra cosa es que después los males del estado del bienestar generen una sociedad de la dependencia, ¿no? Pero digamos que en origen el argumento que justifica la intervención es esta. Por supuesto, también evitar un conflicto social extremo que conduzca a la guerra civil, que es la revolución. Y en el caso de los conservadores, tiene que ver con su defensa tradicional de la sociedad, ¿no? Un poco parecido, ya digo que esto es un poco anacrónico si lo echamos hacia atrás, con aquel cuadro que pinta la sociedad Juan de Mariana, ¿no? Porque Juan de Mariana señala que la sociedad, ¿verdad?, tiene un valor sobresaliente y por eso su preservación es aquello que nos da la pauta del buen gobierno, porque todos nosotros somos seres imperfectos y vivimos a través de vínculos de dependencia y necesitamos a los otros. Por lo tanto, la salvaguarda de la sociedad es esencial para la salvaguarda de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, digamos, sería un argumento típicamente conservador. Bajo ese mismo argumento, es como los partidos conservadores, claro que digo también, muy inspirados por la doctrina social de la Iglesia Católica, fundan el Estado del Bienestar en Alemania, en Francia y en Italia. Es verdad que no se llaman partidos conservadores, se llaman partidos que se definen a sí mismos como demócrata cristianos. Cuando están diciendo lo de cristiano, están, digamos, apelando a la doctrina social de la Iglesia. Y en esto que ocurre en Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, se llama el consenso de posguerra, que es la aceptación. Finalmente es un triunfo del liberalismo en el orden político, evidentemente, porque es la aceptación de la democracia representativa como una organización política intrascendible. Y esto quiere decir que cualquier sociedad justa necesita tener una democracia representativa como principio de organización política. Y esto, por supuesto, lo aceptan los liberales porque es una creación, el constitucionalismo es una creación del liberalismo, pero lo aceptan también los conservadores. Hemos visto que también los conservadores han nacido de un acuerdo constitucional en Gran Bretaña y también en Francia, pero, y esta es la cosa interesante, lo aceptan también los partidos en Europa Occidental que hasta ese momento eran socialistas. Y cuando aceptan estos partidos socialistas es cuando se convierten en socialdemócratas. Interesantemente, muy pocos de estos partidos lo hacen inmediatamente, ¿no? El primero que lo hace, ¿no? Bueno, vamos a dejar de lado Suecia, que es un país que al estar muy cerca de la Unión Soviética lo hace muy rápidamente, su partido socialista, pero el primero que lo hace es Alemania. Su partido, el Partido Socialdemócrata de Alemania, se convierte a la socialdemocracia en 1959. ¿Por qué se convierte a la socialdemocracia el Partido Socialdemócrata Alemán, que es el partido fundador, ¿no?, digamos, del socialismo europeo occidental? Pues sencillamente porque descubre que si no lo hace, si no se convierte en un defensor tanto de la democracia representativa como de la economía de mercado, entonces jamás alcanzará el gobierno en Alemania. Una razón puramente estratégica, ¿no? Con un partido socialista en Europa Occidental, en el universo del consenso de posguerra, no tienen ninguna posibilidad. Y por lo tanto abjuran no solamente ya de la vía, digamos, hasta entonces, bueno, por supuesto habían abjurado ya mucho antes de la vía revolucionaria la toma del poder político, pero también abjuran, ¿no?, de la idea de que a través de una toma democrática del poder político se puede realizar la revolución. La revolución queda cancelada. Los partidos socialdemócratas, claro, ahora nosotros le escuchamos, ¿no?,
y parece que el estado del bienestar lo inventaron los partidos socialdemócratas. No, los partidos socialdemócratas se acercan al consenso de posguerra que ha sido creado por los partidos conservadores en Europa continental y que ha sido creado por el Partido Laborista en Gran Bretaña, pero bajo la inspiración de miembros prominentes del Partido Liberal, ¿no? Se acercan, ¿no?, a esta doctrina, que es una doctrina que se hace hegemónica, ¿no?, en Europa, como sabéis, pues hasta los años 70, ¿no?, y que permite, y esta es la cosa interesante de este consenso de posguerra, ¿no?, es un consenso que a veces se ha denominado también el consenso del final de la ideología, porque señala que lo que hasta entonces eran posiciones políticas diferenciadas, ahora se despachan todas mezcladas, ¿no? O sea, que uno puede ser conservador en cultura, puede ser más o menos liberal, ¿no?, en política, y puede ser en economía, ¿verdad?, pues otra cosa, ¿no? En fin, hay, por ejemplo, en política social o en protección laboral, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la idea subyacente a este consenso de posguerra es que ya lo que eran posiciones políticamente muy claras hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, de pronto han dado lugar a una política mestiza donde hay un poquito de todo y todo aparece mezclado. Es verdad que sobre dos axiomas fundamentales, ¿no?, que es la democracia representativa como forma política intrascendible y la economía de mercado, que recibe un adjetivo, ¿verdad?, que es economía social de mercado, como aparece en la Constitución de Bonn y que aparece también en un espíritu muy parecido en la Constitución española de 1978. Es una economía de mercado que está sujeta a correcciones que tienen que ver con la protección de la sociedad. Claro, esto se puede leer, si queréis, ahora. Nosotros en este país, en España, como hemos tenido una larga hegemonía socialdemócrata, pues piensa, ¿no?, que la gente, que esto es una idea de la socialdemocracia, pero no lo es, ¿no? Bueno, el liberalismo conservador, ¿no?, nace en este universo, ¿no? Digamos que el liberalismo como proyecto político se universaliza, ha sido aceptado por todas las partes. El liberalismo económico ha sido parcialmente aceptado con esta rectificación social, ¿no? Y el efecto que produce esto sobre los sistemas de partidos europeos es el declive de los partidos liberales, que se quedan sin una voz propia, y, en fin, una alineación política distinta, que son los partidos obreros, que se convierten en partidos socialdemócratas, y los partidos conservadores, que se convierten en partidos liberal-conservadores, ¿no? Eso, digamos, sería el nacimiento de esta posición política. Más adelante, vamos a dejar... Bueno, voy a terminar ya para que pueda haber alguna pregunta. Vamos a más adelante después, como sabéis, y esto se acerca más al mundo que vosotros habéis vivido, o por lo menos que os han contado, ¿no?, del pasado más inmediato, con la crisis del mundo comunista, socialista, el socialismo real, que empieza en 1989 y que, digamos, que termina, ¿no?, en 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. Pues ese consenso de posguerra, que digamos que está en sus bases económicas, ha afectado ya a partir de los años 70, da lugar a un nuevo consenso que nuevamente es un consenso liberal, en buena medida liberal, ¿no?, que es el que marca la última década del siglo XX y la primera, ¿no?, hasta la crisis de 2008. Y es el consenso en el que aparece esto que se ve muchas veces por todas partes, y que vosotros habéis oído del neoliberalismo, etcétera, etcétera, donde, digamos, que el pilar político, que es la democracia representativa, se mantiene, ¿no?, y, como sabéis, pues se anuncia, ¿no?, como la forma política que alcanzará el universo, y el pilar económico, el de la economía social de mercado, se rectifica en un sentido más próximo al liberalismo económico, ¿no?, en el sentido de que la dimensión social e intervención del Estado se debilita y se acepta universalmente, ¿no?, para los partidos, digamos, constitucionales de Europa, la idea de una restauración del mercado como institución fundamental en la organización económica. Y esto tiene, pues, consecuencias importantes para los partidos socialdemócratas, sobre todo, no de una manera muy visible, para el Partido Laborista inglés. Curiosamente, es entonces cuando la cláusula cuarta del partido se modifica y el partido empieza, con Tony Blair, a llamarse partido, eso empieza en 1997, se define como un partido socialdemócrata, que no lo había hecho hasta entonces, ¿no?,
pero digamos que aparece, ¿no?, en esto que se llama la tercera vía, ¿no?, y el Neue Mitte en Alemania, ¿no?, con Schroeder, la idea de que hay que devolver, ¿no?, la iniciativa económica a la sociedad y que el Estado debe dar un paso atrás, ¿no?, en la organización de la economía, ¿no? Y, en fin, y esto digamos que genera, ¿no?, un nuevo consenso, ¿no?, en el que liberalismo y conservadurismo se convierten en los actores fundamentales, ¿no? Una cosa interesante, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, es que la palabra socialismo queda completamente estigmatizada, ¿no? Bueno, esto es obra en buena medida de Margaret Thatcher, ¿no?, que es el momento, ¿no?, de hegemonía de esta nueva derecha. Esta nueva derecha de Margaret Thatcher se define a sí misma, ¿no?, como conservadora, ¿no?, en el terreno de la libertad moral y como liberal en el terreno de la economía, ¿no? Entonces ahí sí que hay, evidentemente, ¿no?, en esta mezcla una conjunción de estas dos palabras, ¿no? Liberalismo conservador, ¿no? Hay una llamada, ¿no?, a los viejos valores victorianos como principio de integración de la sociedad, y al mismo tiempo hay también una crítica de la sociedad de la dependencia que ha creado el Estado en Gran Bretaña, donde las personas, para resolver su vida, no buscan un trabajo, no buscan ejercer sus capacidades o su esfuerzo, sino que se ponen a la cola en una oficina esperando que el Estado les resuelva la vida, ¿no? Entonces hay una crítica, ¿no?, conservadora, ¿no?, al mundo de la dependencia que ha creado el Estado del bienestar, y una reivindicación, ¿no?, de la devolución de la responsabilidad a la sociedad, ¿no?, que puede verse, pues, como liberal, también se puede ver como conservadora, ¿no?, porque bajo el punto de vista conservador, una sociedad sana es aquella que es capaz de cuidar de sí misma, ¿no?, sin tener que recurrir a una exocontrol, ¿no?, el exocontrol del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? En ese universo, digamos, los partidos conservadores, digamos, que se vuelven más liberales, ¿no?, en el sentido económico, mucho más liberales, ¿no? Y digamos que los partidos socialdemócratas, en ese mismo contexto de crisis, ¿no?, pues abandonan también el consenso de posguerra para buscar, pues, afirmar, ¿no?, valores populistas que tenían originalmente, ¿no?, para recuperar, digamos, un espacio de confrontación que les sea más favorable en tiempos de crisis económica, ¿no? Y hay un abandono también de estos partidos, de ese mundo liberal que habían abrazado en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aquí el título de esta conferencia era la propuesta liberal conservadora, ¿no? Ya habéis visto que es una propuesta variable. Yo la verdad es que no había elegido el título de la ponencia porque eso, realmente esa propuesta la debería hacer el que se presente, ¿no?, al espacio público, presentando como una propuesta válida para la sociedad, ¿no?, aquello que significa liberalismo conservador, ¿no? Pero os he mostrado, o creo haberos mostrado en este pequeño desarrollo, ¿no?, que dos cosas que nacieron muy separadas en el contexto, ¿no?, de la política constitucional postrevolucionaria, ¿no?, de la Europa de principios del siglo XIX, pues se han ido a lo largo de la historia política de Europa uniendo de una manera cada vez más evidente, ¿no? Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de conservadurismo, estamos hablando de un término relacional, ¿no?, porque el conservadurismo siempre representa la defensa de aquello que existe, ¿eh? Hemos dicho que el reaccionarismo es la defensa de aquello que no existe, ¿no?, en orden pretérito, ¿no?, del antiguo régimen, pero el conservadurismo siempre defiende lo existente, ¿no? Y por lo tanto, en una sociedad liberal, ¿no?, la idea de un conservadurismo liberal que defienda las instituciones liberales, representativas, el mercado, etcétera, etcétera, es un principio conservador, ¿no? Esta sería básicamente la idea, ¿no?, básica, ¿no?, en el tiempo en el que nosotros estamos, ¿no? Pero bueno, os quería mostrar que era una propuesta variable, que ha ido acomodándose a las circunstancias del tiempo y que aquello que empezó de una manera alejada, ¿no?, como los dos polos de enfrentamiento político dentro de los sistemas constitucionales, pues la historia, a través sobre todo de la cuestión social y su resolución, les ha acabado uniendo, ¿no? Y ahora ya pues dejamos un poquito de tiempo para las preguntas, ¿de acuerdo? Si tenéis preguntas, podéis levantar la mano y lanzar. Adelante. ¿Cómo responde usted al argumento de Leonardo de Asamblea de Kuhn, de que el liberalismo es un producto exclusivamente de la Revolución Francesa y que este entendimiento del liberalismo clásico como una doctrina anglosajona de dejar de hacer y hacer pasar, pues es un invento, ¿no?, de la época de las guerras y específicamente de la Guerra Fría? Sí. Un invento
propagandístico y que minimiza mucho el papel del liberalismo en Alemania y más bien lo extingue el liberalismo en Alemania y minimiza mucho el francés, incluyendo a Constant. Sí. Bueno, me parece ese libro, ¿no? Me parece una provocación absoluta, ¿no? Y es más, incluso lo he criticado en una nota porque me parece un escándalo, ¿no? Que alguien como ella, que es una especialista, ¿no? en el pensamiento religioso en Constant, ¿no? Y que Constant establece una cesura fundamental entre la libertad de los antiguos y los modernos, ¿no? Quiera retrotraer el liberalismo a la historia de Roma, o yo creo que antes, ¿no? Una cosa así, efectivamente, ¿no? Y señala, ¿no? Que digamos, el mundo anglosajón se ha apropiado de un concepto que no le era propio y era más bien desarrollo, ¿no? De la Europa continental, ¿no? Esta sería más o menos la idea. La verdad es que la Revolución Francesa, curiosamente, el argumento me parece equivocado. No le voy a dedicar mucho tiempo para que haya más preguntas, ¿no? Pero la cosa más importante, ¿no? Y que no he contado en esta historia porque necesariamente tenía que ser apretada y resumida, ¿no? Y es que el liberalismo ha sido anglófilo, ¿eh? Lo ha sido aquí en Málaga, ¿verdad? Hemos visto que entran por Gibraltar, ¿no? Aquí José María Torrijos y su gente, ¿no? Y una cosa importante, ¿no? del libro El Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, de una manera dicho muy esquemático, ¿no? Es que en 1690, ¿no? Ya fue traducido al francés y fue traducido únicamente la segunda parte del libro, ¿no? Y se llamó Tratado sobre el Gobierno Civil. Ese segundo aparte, el segundo tratado, ¿no? Traducido al francés, es lo que hizo que la doctrina, que después se llamaría liberal, se extendiese por el mundo. Ese libro se convirtió en un panfleto donde se formó la conciencia de los europeos continentales sobre el valor de la libertad individual y los mecanismos de su protección, ¿no? ¿Y quién lo divulgó? Pues lo divulgaron gente como Montesquieu, etcétera, etcétera, pero también, por supuesto, todos los liberales españoles bebieron de ese libro, ¿no? De un libro inglés traducido al francés. Así que el liberalismo, en algún sentido, ¿no? Puede entenderse como una doctrina inglesa traducida al francés. Y, por supuesto, todos los teóricos liberales del tiempo de la Restauración, desde Chateaubriand, ¿no? Por supuesto, a Benjamin Constant, que es el líder del Partido Liberal, todos ellos eran anglófilos. Y lo que busca la Restauración en Francia es establecer un sistema igual que el que ha salido de la Revolución Gloriosa de Inglaterra. Entonces podemos jugar con el origen de la palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero indudablemente en la organización política del liberalismo el ejemplo de Gran Bretaña es el que, y su modelo constitucional es el que se toma como aquello que debe ser el mecanismo que permite en las condiciones modernas, que son condiciones de sociedades plurales, con diferencias de credos, ¿no? Evitar una acumulación excesiva del poder y un mecanismo de control sobre el poder político garantizado a través de la representación, ¿no? Sí, aquí. Ahí. Adelante, sí. Es que has dicho que el consenso de la socialdemocracia era el consenso del final de las ideologías, pero de fecha has puesto cuando todavía estaba la Unión Soviética y demás. Entonces, quizás es que la Unión Soviética ya no contaba como ideología, porque al final de los 60 años... Claro, los teóricos de este consenso, ¿no? Digamos que este consenso se produce tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se verbaliza un poquito más tarde, ¿no? En torno más o menos al año 55, ¿no? En el año 55 se produce un congreso, ¿no? en Milán, ¿no? Es un congreso que se llama el Congreso sobre el Futuro de la Libertad. En ese congreso se invita a gente muy importante, incluso Friedrich Hayek, que está allí, no sé si conoces, una anécdota importante porque participa de este congreso sobre el futuro de la libertad, ¿no? Y bueno, lo cuentan de una manera muy elocuente Simon Martin Lipset, ¿no? Los grandes de la sociología norteamericana de posguerra están allí, ¿no? Edward Shields, en fin, todos, Daniel Bell, todos ellos están allí. Españoles también está Ortega y Gasset, está Hannah Arendt, en fin, toda Europa occidental y toda América se reúnen políticos e intelectuales en esta ciudad de Milán. El congreso, por cierto, está financiado por la CIA, pero los participantes no lo saben, ¿eh? Una cosa también interesante, la obra cultural a la que se dedicaba la CIA en aquel tiempo, ¿no? Les reúnen a todos y por supuesto, hay representantes de partidos socialistas de Europa Occidental, de partidos liberales, partidos conservadores, y se esperaba que hubiese un gran debate y un gran enfrentamiento, porque la razón del Congreso era responder, ¿no? Implícitamente estamos en el tiempo de la Guerra Fría, a la existencia de otro mundo, que es el mundo socialista, que está muy cerquita, ¿no? Ahí al otro lado, ¿no?
Y curiosamente lo que se produce en el Congreso, y así os lo cuentan pues, estos sociólogos, ¿no? Daniel Bell, Lipset y Sills, cada uno de ellos tiene su narración de lo que pasó allí, ¿no? Descubren que todo el mundo estaba de acuerdo. Todo el mundo estaba de acuerdo en que el sistema político intrascendible era la democracia liberal. Y todo el mundo estaba de acuerdo en un sistema de economía, de mercado, con regulaciones sociales, con frenos sociales, ¿no? Entonces el consenso nace en buena medida de la experiencia, porque ya son 10 años desde la implantación, se descubre, ¿no?, que la Inglaterra o la Gran Bretaña de Attlee no ha dado lugar a un sistema totalitario, sino que la democracia es compatible con la intervención económica del Estado. Bien, curiosamente en esa reunión donde todo el mundo estaba de acuerdo y todos descubren que pensaban lo mismo y que todos habían cedido en sus distintas posiciones, liberales, conservadores y socialistas, pues ocurre que solamente hay una persona que levanta la mano muy enfadada y que dice que no está en absoluto de acuerdo, que es Friedrich Hayek, ¿no? y se va de allí diciendo que de consenso nada, que él está totalmente de acuerdo, que esto del estado del bienestar va a sumir a todas las sociedades europeas en el totalitarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí en ese momento hay un disenso. Pero es verdad que el consenso tiene un alcance geográfico limitado, ¿eh? Ellos hacen la lista de los países en los que ya se ha llegado a esta situación y son realmente pocos. Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia todavía tienen partidos políticos, partidos comunistas importantes, ¿no? Están en camino hacia el consenso, pero solo los países más avanzados de la Europa occidental consideran que han llegado a ese universo del consenso, ¿no? Y lo que es, digamos que presentan como euforia, con euforia, es que la cuestión social, han conseguido resolver la cuestión social protegiendo la libertad, ¿no? Y eso es un valor que les resulta tan evidente que consideran que derrota ideológicamente al bloque comunista. Muy bien, muchas gracias. No hay tiempo para las preguntas. Lo siento. Gracias. A vosotros.